¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host de este podcast. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Brenda Lemus, guatemalteca ilustre de la categoría social del 2014. Hola Brenda, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Marito. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Se nos había hecho un poco larga porque se me había hecho imposible venir desde Purulá un par de veces, pero aquí estamos. Gracias. Bueno, lo importante es que logramos cuadrar, que estamos aquí y que vamos a conocer esta historia tan bonita, que la verdad es que es de los primeros reconocimientos que yo entregué, que hicimos el viaje hasta Purulá para conocer allá la biblioteca y realmente pues una historia muy reconfortante, digamos, para mí. Y creo que va a ser así para todos. Así que, pero bueno, empecemos primero con el hoy, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿en qué está Brenda Lemus? ¿En qué está hoy? ¿Qué está haciendo? Bueno, estamos reforzando la forma en que nos adecuamos a la pandemia. Uh-huh. La pandemia vino a cambiar mucho de lo que estábamos haciendo, la forma de hacerlo. Y nos metimos, pues como siempre, a camisa de 11 varas. Teníamos muchos niños becados que se quedaron pues sin ir a clases por 3 años y muchos donantes que querían ver a los niños salir adelante. Entonces pusimos una escuela. Hicimos una escuela en donde nosotros somos como el host y ellos reciben clases en línea. Okay. Entonces es escuela en su casa, pero como en casa no hay luz, no hay dispositivos, no hay internet, van al centro que es la biblioteca y desde ahí toman clases desde primero primaria hasta quinto bachillerato. Tenemos por todos, incluyendo preescolar, más de 100 estudiantes. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Es un trabajo fuerte, pero muy gratificante. Y pues seguimos con los demás programas de asistencia social a los adultos de la tercera edad. Estamos también apoyando jornadas médicas que procuran mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas. Nosotros solo somos un aliado, pero es parte de lo que hacemos. Tenemos huertos comunitarios para reforzar la nutrición, entonces estamos viendo salud, nutrición, desarrollo comunitario y desarrollo individual. Bueno, buenísimo. Todo esto pasa en Purulá, ¿verdad? En Purulá, Baja Verapaz. Buenísimo. Bueno, ahora contemos un poquito de la historia, porque la verdad que la historia es muy bonita. Creo que es algo pues sumamente importante, el tema de lectura y llevar la lectura a un lugar pues donde hay muchos retos, digamos, ¿verdad? Porque pues hay mucha pobreza, cómo hacer que un niño tome un libro y empiece a leer y empiece a viajar y empiece a imaginar y todo lo que conlleva la lectura y un reto que tomó Brenda. Yo le decía, esa vez cuando llegué, realmente es la mamá de como de 500 niños, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos cómo empieza y cómo Brenda llega a Purulá a poner una biblioteca y a fomentar la lectura. Bueno, le cuento. La biblioteca no la puse yo. Nosotros perdimos a mi papá durante el conflicto armado por un asesinato extrajudicial que fue reconocido por el gobierno como un asesinato de parte del Estado, de fuerzas paralelas al Estado, digamos. Y dentro de los acuerdos de paz, una parte para firmar la paz firme y duradera, para hacerla valer, era el resarcimiento, del que tanto se habla. Y parte del resarcimiento es 3 partes. El resarcimiento psicológico, que lo tuvimos así como muy chiquito. El resarcimiento económico, que también estuvo bien chiquito. Y el resarcimiento, que es la dignificación de la memoria. Como dignificación de la memoria de mi papá, nosotros pedimos que se hiciera un instituto de educación básica y diversificada en Purulá, porque no había un instituto, llegaban a tercero básico y ahí quedaban, y para poder estudiar tenían que gastar una fortuna para ir al poblado cercano
próximo. Y entonces pedimos esto. Estábamos trabajando alrededor de esto, ya estábamos ya estábamos en la fase de que autorizaban el proyecto cuando hubo elecciones y quedó Otto Pérez. Uh-huh. Y él quitó todos los fondos para el plan. Uh-huh. Entonces, el plan de resarcimiento me dijo, mira, podemos darte una librera con 180 libros. Uh-huh. Y pues la tomamos, la entregamos a la Municipalidad de Purulá, y la Municipalidad de Purulá tuvo bien ponerle el nombre de mi papá. Uh-huh. Entonces, la biblioteca fue básicamente fundada por el Plan Nacional de Resarcimiento en nombre uh-huh. de mi papá y la Municipalidad de Purulá. Hasta ahí, pues, estaba yo ajena a todo lo demás. Yo sí estuve viendo los trámites como delegada de parte de mis hermanos. Uh-huh. Pero luego de esto, estaba hablando con un amigo que hoy es mi mentor y me decía, mira, sería lindo que en la biblioteca de Purulá hicieras un club de lectura. ¿A vos que te gusta tanto leer? Y le dije, pues sería lindo, ¿verdad? Pero yo no tengo tiempo. Ay, pero mira, hace un ratito llegas y lees con los niños. Y le dije, vos estás borracho, yo no tengo tiempo. Estaba en ese momento trabajando a tiempo completo en la Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso. Entonces estaba como asistente de presidencia y tenía mucho trabajo, salía a veces hasta las 11 de la noche, no, o sea, era ilógico. Pero un día me dijo mi hermano, mira, abrieron la biblioteca, porque pasó que la inauguraron y la dejaron cerrada para siempre. Y un día la abrieron, entonces me fui a caminar y entré a la biblioteca y vi que la señorita bibliotecaria estaba imprimiendo unas hojas. Inmediatamente pensé que estaba haciendo alguna tarea de la UI aprovechándose de los recursos municipales. Y me acerqué haciéndome la loca para ver qué estaba imprimiendo. Y ella estaba imprimiendo unas hojas de las partes de la planta y el universo y la tierra. Y le digo, mire, ¿qué está imprimiendo? Me dijo, fíjese que nos dieron estos libros y están muy lindos, pero los niños quieren hacer deberes porque no les alcanza el dinero para ir al internet. Y los libros que tengo no me sirven. Entonces uso mi módem, dice ella, uh-huh. y de veras era personal en aquellos días que el módem solo lo conectaba uno y se le acababa el internet. Uh-huh. Y entonces ella usaba su módem para imprimir unas hojas como una especie de láminas educativas, pero que ella imprimía. Y la biblioteca estaba sola, pero habían unos niños que querían entrar. En el pueblo sucede que todavía tenemos restos del colonialismo y las personas de origen indígena, maya, quechí, uh-huh. no pueden entrar a los edificios públicos con libertad. Eso todavía uh-huh. sucede. Cuando yo era chiquita lo miraba bien marcado, ahora es solo como una regla tácita. Entra el esposo al banco y uh-huh. la esposa con los hijos se quedan afuera esperándolo en la puerta. Uh-huh. Entonces los niños tenían pena de entrar a un edificio público. Uh-huh. Fue una historia linda porque tuve que aprender a que lo primero que tenía que hacer para que un niño pudiera entrar era sonreírle. Uh-huh. Con el tiempo empecé a ayudarles a hacer tareas porque entiendo que los papás o no están o no saben leer o saben leer pero no tienen mucha instrucción. Y bueno, empecé a ayudarles a los niños a hacer tareas. Inmediatamente me di cuenta que no tienen útiles escolares, que en un solo cuaderno llevaban todo y nunca entendían lo que estaban haciendo porque sus tareas y sus clases no tenían estructura para ellos. Entonces me fui a la casa a traer todos los libros de texto de religión, de computación que los patojos dejan con una o dos hojas usadas uh-huh. y yo los guardé. Algún día van a servir, ¿verdad? Y cabal, ese día llegó y les di un cuaderno para cada materia. También encontramos que los niños necesitaban como un estímulo para hacer las tareas bien hechas. Y uh-huh. yo empecé a pedir libros de texto a mis amigos para que los niños pudieran consultar. A mis amigos, a mis sobrinos. Mi hermano y mi cuñada me ayudaron en ese tiempo. Y entonces consultábamos en los libros de texto y hacíamos las tareas. Empecé a ver que habían niños más listos y más proactivos que los demás. Entonces empecé a formar un equipo de jóvenes líderes que tenían la misión de ayudar con la tarea del día de su grado. Bueno, Ronnie, mira, hoy 5º grado va a venir a hacer una tarea de los volcanes. Lo que necesito es que copien esto de este libro, que hagan este dibujo. Y bueno,
tenían crayones, tenían marcadores y todo lo demás. Ganaban una estrellita por cada vez que hacían una tarea bien hecha, pero dentro de lo que me mandaban todos los amigos, habían rompecabezas, juegos de ajedrez y demás, que les poníamos precios en estrellas. Entonces, señor, ¿cuánto cuesta este rompecabezas? Ese cuesta 3 estrellas. Entonces lo voy a cambiar. Y cambiaban sus estrellas por premios. Eso hizo que nos hiciéramos como muy famosos y llegaban todos los días más de 100 niños a hacer tareas. Ya teníamos el programa de tutorías escolares y el programa de útiles escolares. Luego de esto nos dimos cuenta que habían niños a los que no se les quedaban las cosas. Inicialmente culpé a los docentes, que es lo que uno hace, ¿verdad? Ay, qué maestros tan haraganes, que no les enseñan el alfabeto para buscar en el diccionario. Y luego me di cuenta que después de 3 días consecutivos de estar intentándolo con un niño, el niño se agarró la cabeza con desesperación y me dijo, mire, lo que pasa es que yo tengo hambre. Y le dije, ay, mi amor, ¿verdad? No desayunaste. Eran las 2 de la tarde y me dijo, no desayuné. Y le dije, mira, ¿qué cenaste? Y el niño no me respondió. No había cenado. Y le digo, ¿qué almorzaste ayer? Y no me respondió. El niño, su última comida había sido hacía 36 horas. Fue un golpe bien fuerte para mí, porque yo vivía en la ciudad, pero viernes, sábado y domingo la pasaba en Porulá. O sea, vivía 4 días en la ciudad y 3 días en el campo. Crecí jugando con esos niños y jamás me imaginé que hubiera un niño que se pudiera acostar sin comer. Entonces empecé a buscar apoyo para poder alimentarlos y para poder balancear la nutrición de al menos los niños que llegaban a hacer tareas, porque son más de 2.700 niños en edad escolar, pero la biblioteca puede cubrir a 100, no podemos cubrir a más. Entonces hacíamos tareas, teníamos útiles escolares y teníamos el programa de alimentación. Y luego de esto pude poner el programa de lectura. Ya en ese momento me pasé a trabajar completamente al proyecto, que en este tiempo no tenía un nombre, ¿verdad? Claro. Sino que todo el mundo decía la loca de la biblioteca, así me conocían en Porulá. Empezamos con los niños a leer y los niños tenían mucha fascinación por la lectura, pero fue así como aquellas casualidades de la vida. Mi mentor, él me regaló un curso del Congreso de Literatura y me fui, del Congreso de Lectura, me fui y recibí un método de cómo tomar comprensiones de lectura, pero de manera activa con ellos. Es una manera en que se estimula el pensamiento lógico, el razonamiento crítico, pero además la inteligencia emocional. Y pues en Guatemala, Marito, es bien fácil darse cuenta que todos necesitamos un espacio para hablar. A la gente no hay un lugar en donde se les escuche, a los niños menos. Y a los niños indígenas del área rural muchísimo menos. Entonces los niños encontraron un espacio lindo en donde poderse expresar, en donde poder poner nombres a sus emociones y se volvieron adictos. Hay una entrevista que me hicieron que empezaba con esta frase que me encanta, que dice, ¿qué pensarías si yo te digo que en una aldea muy lejana de la ciudad hay niños que probablemente leen más libros que tú? Y es cierto, los niños en Porulá leen por afición y leen entre 25 y 85 libros al año. Se llevan los libros, a mí me duele el corazón porque los enrollan y se los meten en la orilla del pantalón y así se van en la bicicleta, pero leen los libros, se los devoran enteros y entonces regresan y hacemos preguntas, primero que los ponen a razonar y segundo que los atan. Y entonces la misión del que toma la lectura es encontrar qué parte del libro lo unió a él emocionalmente. Y entonces vienen preguntas, Marito, como por ejemplo, si tú fueras Cenicienta, ¿pudieras caminar con zapatos de vidrio? Y la expresión de ellos es abrir los ojos y hacerse para atrás. Porque están descubriendo algo en lo que no habían pensado, pero lo vieron pasar. Y luego hacemos preguntas como, por ejemplo, y entonces la mamá le mandó comida a la abuelita con la Caperucita. Sí.
Ah, ¿y qué le mandó? Le mandó unos panecillos. Y si tu abuelita estuviera enferma, ¿cómo se llama tu abuelita? Ay, se llama doña Marta. Si doña Marta estuviera enferma, ¿qué le pondría a tu mamá en la canasta? Uh-huh. Y entonces ellos empiezan a involucrarse, no solo en la actividad que tenemos, sino en toda la parte límbica del pensamiento. Uh-huh. Y su cerebro empieza a registrar esa lectura como una experiencia personal. Uh-huh. Ahí fue el secreto donde tenemos más de 3,000 niños lectores y hemos logrado replicar este programa en otros programas rurales alrededor de la República. Buenísimo. ¿Sí? No sabía yo que ya lo estaban replicando sí. en otros lugares. Creo que es importantísimo, ¿no? Sí, lo están replicando. Por ejemplo, hubo una niña prodigio que estuvo nominada, que era muy chiquita, me acuerdo uh-huh. yo que era muy chiquita. Esta niña estuvo en la biblioteca Paco Piñas en Chimaltenango. Uh-huh. Y ella replicó el proyecto allá en la biblioteca. También se está replicando en Huehuetenango, uh-huh. en la biblioteca de Chancol, entre otros lugares. Excelente. Y bueno, ya son 10 años desde que nosotros dimos el reconocimiento. Digamos, ¿qué historias de éxito que seguro han de haber de los jóvenes que han salido, que han leído y que han abierto ese mundo nuevo, ¿no? Ese mundo nuevo de la lectura. Tenemos varias y son muy, muy satisfactorias. Puedo mencionar, por ejemplo, a Bruno. Bruno se acercó a la biblioteca como apoyo. No era un niño que necesitara que le enseñáramos a hacer tareas uh-huh. o que necesitara comer, sino que dijo, me gusta lo que están haciendo y quiero ayudar. Y Bruno estaba estudiando, sacó el bachillerato en electricidad, me parece. Uh-huh. Y después de eso me dijo, me voy a quedar ayudando porque yo no quiero estudiar, yo estoy en contra del sistema y demás. Pero era un gran lector. Y poco a poco, pues no solo fue ayudando a formar a los niños, sino formando parte de los jóvenes que se manejan. Él actualmente maneja 2 programas de los que nosotros tenemos, uh-huh. pero además es el guardián del huerto comunitario. Él uh-huh. está estudiando Derecho. Ahora ya no está contra el sistema, sino que le está sacando provecho al sistema. Pero Bruno es un tipazo, es un gran líder. Y Bruno dice, yo tengo que estudiar porque yo quiero cambiar el mundo, pero tengo que estar en el lugar en donde se toman las decisiones para cambiar. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que Bruno, gracias a su inteligencia y al desarrollo que ha tenido, está pensando en políticas públicas, ¿verdad? Actuar uh-huh. desde las políticas públicas y se está preparando para eso. Bruno está becado con nosotros, pero además tiene otros seguidores que quieren seguir los pasos de él. Tenemos a un muchacho que este año cierra ingeniería en sistemas. Uh-huh. Él antes de esto era ayudante de albañil, uh-huh. ¿verdad? Y ahora pues ya está trabajando en lo que le gusta, con un reconocimiento económico más satisfactorio para él y su familia. Buenísimo. ¿Y cómo lleva Brenda? Porque digamos, creo que esa es la diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Porque digamos, uno es, mira, que hay una librera con 180 libros, ¿verdad? Uh-huh. Y todos dirían, bueno, gracias, y ahí está, la fuimos uh-huh. a ver y tomamos un par de fotos y ahí queda, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, de 180 libros a 35,000 tenemos libros. Sí, ahora. Cuando empezaron, pues, cuando ajá, empiezan ajá. De 180 libros, ahora 35,000 a 3,000 lectores. Uh-huh. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo pasa, digamos? Porque eso es lo importante, digamos. ¿Cómo pasó eso, no? Bueno, empezó que los niños empezaron a leer cuando ya tenían cubiertas las necesidades escolares. Antes Ajá. de eso no quisieron. Yo tenía libros para todas las edades. Y el día que abrimos el libro, los libros de lectura, digamos, que abrimos esa sección para ellos, yo dije, cuando tenga 100 libros abro.
y conseguimos los 100 libros. Y entonces llegaron los cuentacuentos y hubo un acto y demás. Y cuando abrimos la sección de libros, al cortar la cinta, yo esperaba que cada uno fuera a la sección de su edad. Y no, habían unos muchachos que eran ilustradores y se fueron a la sección de los libros de cuentos de niños, que tienen peluche, que tienen imanes, bueno. Entonces como sensoriales, digamos. Sí, aprendí que la lectura es un proceso. O sea, no hay libros para niños de 11 años. Hay libros para el desarrollo normal de un niño de 11 años en la ciudad. Claro. ¿Verdad? Y entonces ellos empezaron por los libros de chiquitos. Empezamos a darnos cuenta que los niños que no sabían leer podían leer las imágenes y contar una historia. Y empezamos a tomar la lectura de esta manera. Un día me dijo mi mentor, mira, viene la feria del libro, ¿vas a traer a los niños? Y le dije, fíjate que cuando yo decidí dedicarme a esto, decidí dedicarme a Honorem. O sea, tengo una casita, de la renta de mi casita es de lo que yo puedo vivir, pero cuando yo decidí hacer solo eso, sabía que iban a haber días en que no iba a poder comprar una Coca-Cola si yo quería, ¿verdad? Lo sabía, lo hice por propia voluntad, pero no podía llevarme a los niños a la feria del libro. Y entonces me dijo, mira, yo te puedo dar el pasaje y contar con pasaje para 4 niños. Bueno, dije yo, 50 de ida y 50 de regreso son 100 por niño. Y si me consigo a alguien que me quiera llevar con 400 quetzales en el carro, vamos y venimos. Entonces me convencí a una amiga y nos trajimos a los 4 niños. Pero los niños allá son demasiado confiados, los dejan andar solitos. Y yo ya me hacía en la feria del libro y que se me perdiera un niño porque se me soltó. Entonces me fui a una paca y compré playeras iguales para todos. Y nos venimos con unas playeras anaranjado fosforescente. Y venían los niños y pues anduvieron en la feria del libro, pero llamaban la atención a todos los lectores que llegaban, que los niños tomaban el libro por el lomo y pasaban las páginas con propiedad, pero lo primero que hacían era leer la contraportada. O preguntaban por libros muy puntuales, porque tenemos una niña de 10 años que andaba buscando Los Miserables de Víctor Hugo. Y entonces la gente estaba sorprendida y empezaron a preguntarles qué hacían. Llegó la televisión a entrevistarme y estaba yo hablando con ellos. Vino un amigo de México que me quería saludar, pero ya se iba y yo estaba en entrevista. Entonces hizo un papelito y me lo metió en la bolsa del saco y se fue. Y entonces yo cuando saqué el papelito, habían 250 quetzales y me dijo, llévalos al zoológico, a los niños. Pero como él, hubo otras personas que me metían los papelitos y el dinero en las bolsas mientras yo estaba en la entrevista, porque fue una entrevista bien larga. Y cuando salí tenía dinero para llevar a los niños al cine, para llevarlos a McDonald's, para llevarlos al zoológico, para llevarlos a todos lados. El viaje que era de ir y regresar se tornó en un viaje incluyendo Museo del Niño de 2 días. Poco a poco, estos viajes, bueno, esos niños regresaron a contar las maravillas que habían pasado y planificamos el viaje para la siguiente vez. Cada niño que se fue, que eran 4, me llevó a 10 niños más, entonces yo ya tenía 45 lectores y dije, bueno, me voy a llevar a la mitad, me voy a llevar a 20. Y la junta directiva me decía, Brenda, no seas tan ambiciosa, digamos que te vas a llevar a 10. Me traje a 32 niños lectores que habían leído más de 50 libros y el siguiente año me traje a 75 niños y el siguiente año me traje a 96 niños y fue el último que hice tan grande porque era 1 hora para ir al baño. Por todo, claro. ¿Verdad? Cuando terminábamos, los más chiquitos querían ya volver a ir, luego los modificamos por viajes por edad. Pero esto ha sido un éxito. Lo suspendimos únicamente por la pandemia, pero ya lo retomamos. Y cuando eran muchísimos más niños, convoqué amigos lectores, seguidores de la biblioteca para que me ayudaran a guiarlos en la filgua. Y entonces hay una interacción muy linda entre donantes y los niños que comparten experiencias durante la feria del libro. No, y además de eso, me recuerdo una historia que no solo es el tema de la feria del libro, sino
la forma de incentivar la lectura en los jóvenes. Me acuerdo una ida al mar, a la playa, y que es donde, pues al final de cuentas, pues eso es lo que uno que está afuera lo ve, pues, o sea, uno dice, ¿en qué momento se le ocurrió irse con 80 niños o no pues sé cuántos? 96 niños a la playa para que conozcan la playa, pero son cosas que a ellos no se les va a olvidar nunca, que, o sea... Así es. Hasta hoy, la semana pasada estaban entrevistando a una niña y dice, ¿cuál es tu viaje más memorable? Dice, cuando fuimos a la playa. Mi nieta estaba conmigo, mi hija estaba hospitalizada y la nena se fue a pasar unos meses conmigo y entonces la inscribí en la escuelita de párvulos y llegaron a que yo les contara un cuento. Entonces, como parte de las actividades previas a la historia, uno enseña los dibujos de la portada y habían unos dinosaurios que estaban bañándose en el mar. Y entonces le digo, ¿y esto que está aquí qué son? Y entonces levanta la mano mi nieta y dice, son conchitas. Y todos los demás se le quedaron viendo así como quien dice, ¿verdad? Qué cansona esta niña. Y entonces, ¿y dónde encontramos las conchitas? Les digo yo, ¿verdad? Y levanta la mano mi nieta y dice, en el mar. Y entonces se voltea un niño así como diciéndole, loser, y le dice, mira, María Fernanda, el mar no existe. Y entonces les digo yo, el mar sí existe. Uh-huh. Entonces dicen, no existe. Pero es lógico, pues en la montaña no se ven ni siquiera lagos o lagunetas, ¿verdad? Es solo agua correr para abajo. Y entonces dije yo, bueno, tienen razón. Y les dije, yo los voy a llevar al mar. Y bueno, se dio el día en que decidimos llevarlos al mar. Le prometí y le juré a los papás que no los iba a dejar meterse y de verdad solo se metieron hasta los tobillos. Pero sí, los llevamos al mar. Un grupo de amigos, Sembrando Futuro se llaman, ellos compraron collares de conchitas y las soltamos para que encontraran conchitas en arena, porque ya no se encuentran. Nos fuimos a Monterrico y estuvimos ahí en el mar con los niños. Pero la motivación de eso fue, bueno, ¿cómo hago para que ellos se motiven para ir al mar? Y había una bandeja en mi casa y la llené, pasé comprando una cubeta de arena a la ferretería y puse unos caracoles. Uh-huh. Y entonces yo ya les había dicho que los iba a llevar al mar y cuando miran la bandeja y los caracoles se les salían los ojos y me decían, ¿y eso? Y les decía, no sé qué está haciendo aquí, pero dicen que ahí se oye el mar. Y se ponían el caracol en la oreja y se les salían los ojos y el corazón. Y entonces iban a llamar a más niños. Mire, venían hasta maestros a oír el mar en las conchitas estas. Pero ha sido una historia bien linda en donde hemos ganado y aprendido muchos. Al principio había un niño que se sentaba en las gradas de la biblioteca y a todos los que subían les decían, loser, nerdo, aburrido. Uh-huh. El viaje que fuimos al mar, cuando regresamos, había marimba en la plaza municipal para recibir al bus de los niños, había uh-huh. refacción, ¿verdad? Los niños son recibidos como unos campeones. Uh-huh. Se suman a este viaje niños de los otros proyectos que participan con nosotros, pero además lo lindo es que el señor que vende churrascos en la noche uh-huh. en el parque, dice, señor, mire, ¿y cuándo viene la filgua? ¿Verdad? O sea, en Purulá la filgua es un tema recurrente uh-huh. y muchos de mis amigos y compañeros de la escuela y de la universidad de aquí de la ciudad uh-huh. no saben qué es la filgua. Uh-huh. Entonces es un pueblo que está cambiando su futuro de una manera que yo no puedo imaginar. Yo no puedo dimensionar hasta dónde las cosas pueden cambiar, no solo en la comunidad como tal, sino en la vida individual de estos niños y sus familias. ¿Cómo, bueno, digamos, realmente con estas historias tan bonitas, cómo las personas, digamos, después, yo me acuerdo de esta historia y me la contó con más detalles y realmente es reconfortante pues, pensar que los niños van a la playa y es una maravilla, ¿no? ¿Cómo la pueden contactar? ¿Cómo pueden decir, yo quisiera ayudar, que me gusta, tengo libros, quiero ser voluntario, digamos, ¿qué necesita también? Que eso es importante, ¿no? Cabal. Nosotros ahora, pues yo hace mucho tiempo cuando fui
Guatemalteca Ilustre. Estábamos ya por sembrar la semillita de lo que ahora es una organización sin fines de lucro. Tenemos la personería jurídica y pues nosotros somos no lucrativos. Tenemos una página web donde está toda esta información de cómo ser voluntarios, de qué se necesita y cómo se puede ayudar. En realidad es 3 maneras. Usted puede dar su tiempo. Si usted es científico, por ejemplo, podemos integrarlo a una clase de ciencias, o usted puede ser un embajador de la biblioteca y de Yo Guatemala, se llama la organización, también ayudándonos a replicar este proyecto y ayudándonos a gestionar cosas por otros lados. Por ejemplo, en estos días vamos a tener una donación que una de nuestras embajadoras ganó en su empresa, en la empresa donde trabaja, en un call center. Es una donación importante de $1,000, pero ella nos sometió a un concurso entre todos sus compañeros. Ella es una embajadora y también hay donantes. Los donantes pueden ser desde un quetzal en adelante y pueden ser económicamente o en especie. Hay personas que nos donan útiles escolares. En estos días estoy por recibir una donación de uniformes para todos los niños de la escuela. Y también pueden hacer aportes para becas o para el programa que más les guste. Y también está el voluntariado, ¿verdad? Que podemos hacerlo durante el viaje aquí o voluntariado personalmente en el proyecto. Ok. Solo como para ir entendiendo, digamos, porque digamos, yo me sé la historia y escuchamos la historia de hace 10 años, digamos, de cómo nace y cómo empieza. Digamos, todo esto de la biblioteca ha ido migrando hacia un tema de educación más formal. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así es. Nuestro programa más fuerte siempre es la lectura. Pero teníamos de los niños que empezaron a liderar en las tardes que dábamos tutorías escolares. Empezaron a haber deserciones escolares. Los niños me decían, mire, yo ya no puedo seguir estudiando porque mi papá ya no tiene dinero o mi papá no tiene trabajo. Entonces conseguía amigos. Y era algo así como que, Marito, mire, fíjese que tengo un niño que quiere estudiar y necesita 100 quetzales al mes. ¿Usted me puede ayudar este año para un niño? ¿Son 1,000 quetzales, Brenda? Sí, son 1,000 quetzales y me los puede dar de junto o 100 pesos al mes. Va, yo le ayudo con 2. Muy bien. Entonces tenía 2 niños becados. Y entonces estos niños becados fueron los que se quedaron en el aire porque la gente pues muchas veces se interesa por su niño. Claro. Entonces, mire, ¿y cómo va mi niño? Fíjese que no está yendo a la escuela. Fíjese que no han abierto la escuela. Fíjese, el niño aprobó primero y no sabe leer. Aprobó segundo y no sabe leer porque no fue a la escuela nunca. Los docentes allá descontextualizados les daban a los niños, por ejemplo, fotocopiaban una hoja que habían impreso en el internet, pero era una hoja de trabajo de España. Y entonces ni siquiera el vocabulario, y los niños no tenían ni a dónde preguntar. A mí me iban a preguntar, ¿se acuerda cuando estuvimos encerrados que había como toque de queda? Sí. Llegaban los niños a tocarme la puerta de la casa y me decían, señor, mire, yo no entiendo qué dice aquí, porque aquí dice que tengo que llevar un cilindro de cartón. Y le decía, es un centro del rollo de papel. Del toilet, ¿verdad? Pero es ese tipo de cosas porque los maestros ni siquiera explicaban. Entonces, ahí se acercó una estudiante nuestra que fue la que dio la charla TED, María Elisa, y me dijo, mire, yo quiero hablar con usted porque yo estoy en colegio privado, pero este año entregué tareas por WhatsApp y ni siquiera las han visto y saqué 96 puntos de promedio, y una amiga mía que decidió no estudiar y que no entregó ninguna sacó 100. Entonces estamos ganando los grados, pero no estamos aprendiendo nada. Y entonces en ese momento ella y sus papás dijeron, necesitamos intervenir aquí. Y dije yo, bueno, hagamos un censo y llamamos a los papás de todos los niños becados y tomamos la decisión de intervenir la educación en ese punto exacto. Y empezamos a hacer el centro de convergencia, donde los niños llegaban a hacer homeschooling. Al inicio, en el 2020, llegaban 1 hora el lunes y 1 hora el viernes.
¿verdad? En el 2021 llegaban 3 horas el lunes y 3 horas el viernes, y este año ya estamos nosotros con todos los días, porque los papás dijeron, mire, sí, qué bonito y todo, que nos ayudaron mientras estaba, pero ahorita las condiciones ya han cambiado. Entonces, me acuerdo que teníamos los semáforos, los dichosos semáforos, ¿verdad? De que si está en rojo nadie puede ir a clases y no sé qué. Y entonces yo habilité el corredor de mi casa, que estaba a la intemperie. Y los niños llegaban con mascarilla y con careta, y ahí recibían las clases. Y entonces los docentes estaban molestos y querían irse a quejar de que yo estaba recibiendo niños. Claro. Entonces tomé fotos y se las llevé a la directora del centro de salud, y tomé esas fotos y se las llevé al alcalde y le dije, le van a decir qué estoy haciendo, y esto es lo que estoy haciendo. Y entonces nadie me interrumpió. Terminamos el año con buenos logros. La diferencia entre los estudiantes nuestros y los que estuvieron prácticamente desatendidos es grande. Y eso nos hizo a nosotros pues ser vistos por algunas organizaciones también sin fines de lucro que apoyan la educación no tradicional. Y entonces este año ya recibimos una subvención pues importante, no enorme, pero importante. Y para el año entrante tenemos una que es 10 veces más grande que la anterior, en donde estamos trabajando junto a otros proyectos que tienen una educación no tradicional, pero completa. Perfecto. Bueno, buenísimo. Pues la verdad es que pues una historia linda que va evolucionando. Porque yo creo que de lo que nosotros llegamos a ver hace 10 años a Purulá, pues estamos seguros que esto ha evolucionado de una forma linda y cada vez se ha ido formalizando, digamos. Así que al final de cuentas eso también es bien, bien importante. Así que pues le agradezco muchísimo por esta historia. No sé si quisiera agregar algo más. Pues sí, quisiera agregar algo. Muchas veces todos tenemos como un deseo interno, como una llamada interna a hacer algo para cambiar el mundo, y podemos decidir comprar una piñata y celebrarle el Día del Niño a los niños, o llevar comida a algún lugar, y toda la gente de ese lugar va a comer ese día, pero al día siguiente ya no. Entonces, los esfuerzos cuando uno quiere hacer algo, es mejor centralizarlos a través de personas que ya están trabajando por la comunidad, y solo podemos dar una vueltecita por Guatemaltecos Ilustres en categoría social y podemos encontrar miles de personas confiables, no solo los galardonados, los nominados, personas que están pues llevando la carretita todos los días al mismo lugar. Y entonces cuando se respaldan procesos, el resultado es más fuerte y suma y se multiplica. Entonces es eso, si usted tiene adentro el deseo, porque yo lo tenía, Mario, yo tenía el deseo de hacer algo por los niños, algo por mi país. Nunca pensé que me iba a involucrar hasta estas dimensiones, pero tenía ese llamadito del corazón. Entonces, hay lugares en donde uno puede aportar lo que uno buenamente pueda dar con amor. Y el otro consejo que puedo dar es involúcrese. Involúcrese con el corazón. Yo tengo miles de hijos allá. Hace un mes falleció uno de ellos y nos dejó pues muy marcados. Nos sigue haciendo falta Cristian, y pues me lamento tanto, ¿verdad? Me dolió, me botó, la noticia me botó, pero si me pongo a pensar, si lo volvería a hacer, 500 veces sí, lo volvería a hacer, y vale la pena porque tal vez el remedio del cáncer, la cura para el cáncer está dentro de una de esas cabecitas que estamos trabajando allá. Bueno, buenísimo. Bueno, Brenda, pues muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la suya. Así que muchísimas gracias. Y bueno, amigos, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, escuchar esta historia, y nos vemos en el próximo episodio.